Ando. ¿Lo veis? ¿Lo veis? A ver, sí, 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 la vemos bien. sí, sí. Buenos días a todos, buen día a tothom. Hoy tenemos una nueva sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico por imagen y en la sesión de hoy nos la va a dar Aram San, que es residente de último año de nuestro hospital, el Hospital Josep Trueta, y nos va a actualizar las infecciones enfisematosas al abdomen y pelvis. Cuando quieras, Aram. Gracias, Noemí. Pues como ha dicho Noemí, hoy os voy a hablar en una sesión breve de las infecciones enfisematosas del abdomen y la pelvis. Entonces, como introducción a estas patologías, tenemos que saber una serie de cosas comunes que tienen, ¿no? Tienen una serie de factores de riesgo comunes, siendo el más importante de ellos la diabetes. Entonces, otros factores que frecuentemente se asocian a la diabetes porque son secundarios a la misma o que coexisten estas infecciones, pues serían la insuficiencia renal crónica, la vasculopatía y la inmunosupresión, ¿no? Todo esto es un espectro de hallazgos pues, que pueden ser todos secundarios a la diabetes. Se caracterizan estas infecciones por la presencia de aire en el órgano infectado y con el matiz, sobre todo, de que no hay colección asociada o que hay una inmensa desproporción entre la cantidad de aire y la colección, ¿no? Que lo que impresiona esta infección es la cantidad de aire que tiene para el poco absceso que tiene. Entonces, al estar caracterizadas por la presencia de aire, es muy importante que hagamos el diagnóstico diferencial con otras causas de aire, ¿no? en el parénquima de ciertos órganos. Se caracterizan todas ellas por un inicio insidioso y una progresión rápida hacia la sepsis y muerte si no se trata correctamente. Y por eso mismo es muy importante el diagnóstico precoz de estas patologías. Entonces, nuestro rol aquí es relativamente importante comparado con otras patologías. Requieren todas ellas un tratamiento agresivo, ¿no? Que se basa en antibioterapia y un balance entre drenaje percutáneo e intervención quirúrgica, que aunque no hay unas guías muy bien establecidas, porque no son patologías muy frecuentes, pues hay varios case reports que hacen bueno, que está ilustrado el tratamiento con drenaje y con intervención quirúrgica más o menos con la misma eficacia. Entonces, seguimos con la introducción. Básicamente saber que el gas de estas infecciones que producen estas bacterias es básicamente dióxido de carbono y nitrógeno. Y este gas que producen pues, proviene de la fermentación de la glucosa por parte de estas bacterias, ¿no? Las bacterias os la he dejado aquí ilustradas. Básicamente tenemos que quedarnos que el E. coli es de los más frecuentes, sobre todo cuando hablamos del génito urinario. Y después hay otras especies como Clostridium, Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella y Pseudomonas, ¿no? Estas bacterias, como veremos luego, también son las que nos hacen los abscesos y las colecciones hidroaéreas típicas en el abdomen que vemos el día a día, ¿no? Lo que es interesante es saber que estas bacterias proliferan mejor en ciertas situaciones, ¿no? Sobre todo en pacientes diabéticos, como este gas que producen es secundario a que se alimentan de glucosa, como en la diabetes, el tejido intersticial, el fluido intersticial de esos pacientes está plagado de glucosa por el mal control de la glicemia, pues proliferan mejor. Además, también en inmunosupresión, en situaciones de inmunosupresión, pues como las bacterias no están reprimidas por el sistema inmune del paciente, proliferan mejor. Y por último, en contexto de ateromatosis o vasculopatía o necrosis tisular, lo mismo, ¿no? Por la misma razón de que no llegan las defensas del cuerpo para reprimir la infección. Entonces tenemos que conocer una serie de conceptos importantes antes de entrar en caso a caso, ¿no? En los subtipos de infecciones enfisematosas. Las primeras preguntas serían, si un absceso tiene aire, ¿lo podemos considerar una infección enfisematosa? Porque al final este aire, a no ser que haya fistulizado con una víscera hueca, viene de la producción de gas por parte de estas bacterias, fermentando glucosa, es exactamente lo mismo. Entonces, la otra pregunta que nos podemos hacer es si las infecciones enfisematosas y los abscesos comparten microorganismos, que es lo que hemos dicho antes, ¿por qué a veces hacen abscesos y otras veces solo hacen aire, ¿no? En las infecciones enfisematosas, ¿por qué solo hacen aire y no hacen abscesos si son las mismas bacterias? Pues nos tenemos que imaginar básicamente que la infección es una batalla, ¿vale? Es una batalla en la que las bacterias crean aire y el sistema inmune crea pus para contrarrestarlas. Entonces nos tenemos que imaginar que en el paciente sano es una batalla equilibrada, ¿no? El cuerpo crea una cantidad de pus suficiente como para contrarrestar las bacterias y la infección se equilibra.
Como resultado de esta batalla equilibrada en un paciente sano, pues tenemos colecciones que contienen pus y aire, ¿no? Esa parte de la bacteria y la parte del cuerpo luchando contra ella. ¿Qué pasa? Que en diabéticos es una situación diferente, ¿no? Las bacterias están potenciadas porque están bañadas en azúcar, porque el tejido intersticial, como ya hemos dicho, por el mal control de la glicemia está plagado de glucosa. Entonces pueden proliferar tranquilamente. Entonces, además, como son vasculópatas, la mayoría de diabéticos no llega sangre. No llega sangre y por tanto no llegan las células del sistema inmune, que es lo que va a crear eventualmente la pus que contrarrestaría la infección, ¿no? Es una batalla que está desequilibrada. Entonces, como resultado tenemos colecciones de aire sin pus, ¿no? O sea, básicamente refleja que el microorganismo está proliferando de forma desenfrenada y el cuerpo no está haciendo nada para controlarlo. Y entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué es una infección infisematosa? Pues básicamente es cuando hay una proliferación descontrolada de este tipo de bacterias que producen aire y hay una marcada desproporción entre la cantidad de aire o de gas y del absceso, siendo la mayoría de ellas colecciones puramente enfisematosas, lo que vemos, que es lo que caracteriza estas infecciones. De hecho, la aparición de un absceso en un contexto de una infección enfisematosa, en contra de lo que podemos pensar, indica una respuesta del cuerpo y conlleva un mejor pronóstico. Bueno, pues habiendo hecho esta introducción, vamos a ver la presencia de aire en una víscera abdominal, ¿qué quiere decir, no? Como ya sabemos, no es siempre patológico. Aquí a la derecha os pongo pues, aerobilia en contexto de después de una CPRE, pues hay situaciones, sobre todo con instrumentación reciente, en la que es normal ver aire dentro de una víscera abdominal, ¿no? Que no sea una víscera que de base ya tenga aire. Y entonces este será uno de los principales diagnósticos diferenciales que tendremos que establecer con la patología enfisematosa. Otra de las causas, pues es de lo que va la presentación hoy, ¿no? Serían las infecciones por parte de microorganismos que producen aire y que están descontrolados, la fistulización con vísceras huecas, un absceso normal, que no se considera, como ya hemos dicho, una infección enfisematosa, o también hay la posibilidad de que sea gas que proviene de pues, un proceso enfisematoso en otro lugar, o una neumatosis intestinal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estudiaremos estas infecciones? Pues básicamente se basa en 3 pruebas, ¿no? El TAC, la placa y la ecografía. El TAC, como veremos ahora, es lo ideal, ¿no? Es muy sensible para detectar aire, sobre todo si ponemos la ventana de pulmón. Y además nos sirve mucho para establecer exactamente la localización y la extensión de la patología, además de complicaciones asociadas, para valorar los abscesos, para valorar hacia dónde se extiende, para valorar si asocia a trombosis, necrosis, etc. La placa, por su parte, aunque hay mucha literatura de artículos antiguos sobre infecciones enfisematosas en placa, pues está muy limitada, como nos podemos imaginar, ¿no? Cuando hay suficiente gas, pues se ve en la placa, pero claro, al estar proyectado en 2 dimensiones, pues cuesta localizar dónde se localiza esta infección o cuál es la causa de este aire, ¿no? Luego veremos algunas imágenes que nos ilustran estos conceptos. Y por último, en la ecografía, pues abajo a la derecha os pongo un caso de una hepatitis enfisematosa, que como vemos, pues bueno, la ecografía en todo lo que lleva aire, pues está limitada por el artefacto que ya conocemos, ¿no? Que se veía hiperecogénico con una sombra acústica posterior sucia, ¿no? Que se llama. Y bueno, es fácil que si el ecografista, pues, a ser operador dependiente, pues al final si no se tiene mucha experiencia o uno no se ha enfrentado a esta patología otras veces, pues es fácil confundirlo pues, con que estamos viendo una víscera o, bueno, no diagnosticarlo correctamente. Por tanto, el resumen es que el TAC es la prueba ideal para caracterizar estas patologías. Entonces veremos estas patologías que os pongo aquí. Veremos la colecistitis, la gastritis, hepatitis, pielonefritis y pielitis, que son diferentes, la cistitis y por último la gangrena de Fournier, que como mayoritariamente está causada por microorganismos que producen aire, pues se puede incluir dentro de infección enfisematosa. Empezamos con la colecistitis. Los factores de riesgo serían, os pongo en rojo estos factores de riesgo porque se repiten en todas las infecciones, ¿no? Y luego en negro os pongo los que serían más específicos de esta infección. Diabetes, vasculopatía y inmunosupresión serán siempre factores de riesgo para desarrollar estas infecciones porque hacen que la bacteria prolifere mejor. La colecistitis es más frecuente en hombres y normalmente entre 50 y 70 años la mayoría de pacientes. La fisiopatología, aunque no está del todo demostrado, lo aceptado es que es secundaria a una isquemia
de la vesícula biliar secundaria a ateromatosis o vasculopatía que afecte la arteria cística. Entonces se caracteriza, como vemos en las imágenes de la derecha, por la presencia de aire que puede estar tanto en el interior de la vesícula como dentro de la pared vesicular. Entonces, como veremos también en las infecciones posteriores, el hecho de que esté dentro de la víscera hueca no es tan específico como cuando está disecando la pared. Igual que pasa, por ejemplo, con la cistitis enfisematosa. Pues cuando vemos aire dentro de la víscera hueca es sugestivo, pero cuando vemos aire que está disecando la pared de la víscera es mucho más sugestivo de patología enfisematosa. La colecistitis enfisematosa comparada con una colecistitis normal es mucho más frecuente que se presente en pacientes afebriles y con MURPHI negativo, ¿no? Típico de diabéticos, y que también es mucho más frecuente que sea alitiásica, que en una colecistitis normal es muy raro verlas alitiásicas, y mucho más frecuente también que se perfore y que se complique. El tratamiento pues varía entre colecistectomía y colecistostomía en función del estado del paciente y tiene una mortalidad de aproximadamente el 15%, que veremos que no es mucho comparado con otras patologías que veremos hoy. El diagnóstico diferencial principal sería la instrumentación, ¿no? O sea, por ejemplo, antecedentes de prótesis de colédoco o insuficiencia de la papila o CPRS. Aquí os pongo las imágenes. A la izquierda vemos cómo sería el diagnóstico por placa de una colecitis enfisematosa bastante pasada. Que bueno, vemos esta lesión como ovalada en media luna que consiste en motas de aire, ¿no? Que están como disecando la pared vesical. A la derecha os pongo dos fotos de ecografía donde se ve en la de arriba en el centro pues unas gotas de aire con la característica sombra posterior dentro de la vesícula. Y a la derecha os pongo un signo que se considera muy específico para colecistitis enfisematosa, que es el Champagne Bladder Sign, que básicamente implica, evidentemente esto no es un vídeo, pero sería cuando tú pones el ecógrafo, ver burbujas que bajan de la porción más baja hacia la más alta, como si fuesen burbujas dentro de una copa de champán, pues que es un signo ecográfico que se supone que es muy, muy específico para la colecistitis enfisematosa. Quería hacer el matiz con la colecistitis gangrenosa, no es lo mismo, ¿vale? También es más frecuente en hombres, también es más frecuente en diabéticos y en gente con vasculopatía, y puede existir con la enfisematosa, pero por definición no son lo mismo. La gangrenosa, que es la complicación más frecuente de la colecitis aguda, se define por la necrosis de la pared vesicular. Como tenemos en las fotos de la derecha, pues podemos ver que lo típico de esta entidad es pequeñas lesiones como ulceradas que van indentando y van haciendo soluciones de continuidad en la pared vesicular. Y muy habitualmente pues, se perforan o fistulizando con el hígado o hacia el peritoneo. Entonces, puede tener aire, una colecistitis gangrenosa, pero no es necesario para diagnosticarla. Por otra parte, la enfisematosa está definida por la presencia de aire, pero no requiere que haya necrosis, como la gangrenosa, para diagnosticarse. Entonces, bueno, están un poco solapadas, pero no son exactamente lo mismo. Pasamos a la gastritis enfisematosa. El estómago está muy bien vascularizado y es de las vísceras menos afectadas por este tipo de infecciones. Los factores de riesgo, aparte de los que ya hemos visto, serían la ingesta de cáusticos, el abuso de alcohol, el consumo de AINES o de corticoides y el traumatismo. Entonces, el tratamiento es siempre gastrectomía. Aquí es muy difícil tratarlo con drenajes percutáneos porque la mayoría de veces son colecciones y son infecciones que disecan toda la pared. Entonces, bueno, es difícil de drenar. La mortalidad es mucho más alta, un 60%, y se tiene que hacer el diferencial como con las demás, ¿no? Con causas no infecciosas de aire mural gástrico, pero entre ellas el enfisema gástrico benigno, que es una entidad que hablaremos ahora muy brevemente para tener claro lo que es. El enfisema gástrico benigno se asocia pues, a pacientes que tienen EPOC severo, que tienen tos y vómitos violentos durante bastante tiempo seguido, y también puede ser secundario a intervención quirúrgica y manipulación reciente. Entonces tiene una serie de diferencias con la gastritis, siendo la más importante pues, que el paciente generalmente está asintomático o tiene buen estado general, en contraste con la gastritis enfisematosa que es fulminante. No asocia engrosamiento mural, que en la gastritis enfisematosa sí que se asocia normalmente, y característicamente, como vemos en estas placas, comparado con las previas que hemos dicho, pues el aire característicamente se distribuye de forma lineal por toda la pared gástrica, en contraste con la enfisematosa, que es mucho más heterogéneo, moteado, puntiforme. Vale,
Pues pasamos a la pancreatitis enfisematosa. Eso se considera un subtipo fulminante que tiene mal pronóstico de la pancreatitis necrotizante, ¿no? Es una necrosis pancreática que está sobreinfectada por este tipo de bacterias y pues que proliferan creando pues, aire que va disecando el espacio pancreático y peripancreático, como vemos en las fotos de la derecha. La mortalidad es muy alta, es del 50% y de un 100% si no se trata correctamente. Entonces, el tratamiento consiste básicamente en antibioterapia y drenaje percutáneo. Se intenta normalmente hacer drenaje percutáneo como primera escala terapéutica, pero después se tiene que desbridar quirúrgicamente de forma agresiva si no evoluciona bien el paciente. En este caso, el diagnóstico principal, como siempre, la instrumentación reciente, pero también la fístula entérica, ¿no? En contexto de una pancreatitis, fácilmente el páncreas pues, puede fistulizar con otros órganos porque las enzimas pancreáticas pues, tienen tendencia a alisar todos los tejidos que tienen alrededor. Entonces, lo más frecuente en caso del páncreas es que fistulice con el colon transverso y podría dar una imagen bastante similar. Aquí os pongo otras imágenes. Arriba a la izquierda vemos un survey de una tomografía computerizada donde se ve pues, toda esta distribución del gas así como moteado, heterogéneo por toda la región epigástrica, ¿no? Que ya nos da una idea del diagnóstico que hay detrás. Ah, Y abajo lo que estamos viendo pues, simplemente ahora son... Dime. no se ve la diapo, yo lo veo en negro, no sé el resto. Hostia. Ah, ¿Y ahora? ahora sí, Vale, esto bueno. sí. Vale, pues vale, paso a hablar de la hepatitis enfisematosa. Los factores de riesgo los mismos que hemos visto. Lo que esta entidad es muy rara y muy pocos casos escritos en la literatura y me ha costado bastante encontrar información. Lo mismo que siempre, es una colección enfisematosa sin absceso que está en el parénquima hepático. A veces está más loculada y a veces afecta al hígado de forma más difusa. Entonces, cuando está más loculada, es más, bueno, en la literatura casi todos los casos que están reportados acaban en el éxitus del paciente. El único artículo que he encontrado que ha sobrevivido pues se había tratado con drenaje percutáneo. Pero bueno, que es una infección de un curso fulminante normalmente, que hay algunas excepciones, ¿no? Pero es muy rara de ver. Después, en esta entidad en concreto, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con cambios posablación en caso de que haya tenido pues, un antecedente de radioterapia, porque a veces, aunque no es la típica imagen, se puede ver así. Y nada, y con el acceso piogénico, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Que es, si también tiene acceso y hay unas burbujas de aire, pues no es lo mismo que esto, ¿no? Esto es puramente una colección aérea. Y a la derecha, en la foto de abajo, pues vemos cómo se vería esta misma colección en una ecografía, ¿no? Vemos que simplemente vemos todas las ramas portales pintadas con el Doppler y lo único que vemos es una línea, una media luna de artefacto hiperecogénico con sombra posterior. Aquí os dejo otras fotos. Se ve a la izquierda la placa y vemos las limitaciones, como se ve muy parecido al final que la colecistitis enfisematosa. Lo único que podemos decir es que hay una colección proyectada encima del hígado, pero no podemos localizar con exactitud dónde está. Y en las fotos de arriba a la derecha vemos una colección pues, mucho más heterogénea e infiltrativa, ¿no? que la otra que hemos visto en la foto anterior. Y bueno, estos hallazgos serían consistentes con hepatitis enfisematosa, muy rara. Aquí os dejo otras fotos y simplemente os lo comparo con accesos hepáticos normales, ¿no? Para que veamos la diferencia. Sabemos que a veces pueden tener burbujas de aire dentro, pero no tiene nada que ver. Uno es puramente acceso y suele asociar mucho cambio de la perfusión y mucha reacción inflamatoria periabsceso, y en caso de la enfisematosis simplemente la presencia de aire dentro del parénquima. Pasamos a hablar de la pielonefritis. Aparte de los factores de riesgo comunes, pues es más frecuente en mujeres en contraste a las otras que hemos visto, y igual que las que veremos, las dos siguientes que veremos, que son genitourinarias, pues los factores de riesgo son la uropatía obstructiva y más frecuentes en mujeres, y el bacterio más frecuente es el E. coli. La mortalidad de pielonefritis es bastante alta, es del 50% si no se trata a tiempo, y se caracteriza por la presencia de gas en el parénquima renal o en el espacio perirrenal. También podría ser gas en el urotelio, pero es complicado. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, como puramente si tenemos gas en el espacio urotelial no tenemos que lanzarnos a decir pielonefritis enfisematosa, y que dependerá mucho del estado clínico del paciente. Si la función renal está conservada, según las literaturas, pues se tiende a hacer drenaje percutáneo, y si el estado general del paciente lo permite, y si no, se va a quirófano a hacer nefrectomía.
Aquí os dejo unas fotos. En la foto de arriba a la izquierda pues vemos un riñón con estos artefactos puntiformes hipericogénicos con la sombra posterior típica. Y en las fotos de abajo pues vemos varios grados, ¿no?, de afectación enfisematosa del riñón. En la primera foto vemos simplemente una colección hipodensa muy mal definida en el parénquima renal y lo que vemos es la presencia de gas que parece estar limitado en los grupos caliciares. En las fotos siguientes, en las de la medio y la Ah, derecha, pues no sé, vemos... ahora no sé, está en negro. ¿En serio? Sí, 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 no sé, yo lo veo en negro, no sé. Ahora Ahora, sí, a ver, ahora sí, a ver, ahora ¿sí? sí. Vale, bueno, las fotos No se sé, borran. no sé si soy yo, pero se veía. No, no. Tira para atrás la diapositiva. Ahora sí que se Esto ve. sí, ¿Esto esto lo sí, veis? esto es lo que se dice. Sí, ahora sí. Pues esto es lo que estaba explicando. Vale, pues yo antes salía en negro, no sé. ¿Tú también veías negra, Víctor? Sí, antes se Sí, veía negro y vale, ahora se ve bien. Bueno, vale, pues me no sé. avisáis, Bueno, antes de que te hable de aviso, esto. te aviso y haces antes para adelante. Vale. Bueno, pues lo que explicaba, ¿no? Arriba a la izquierda, el artefacto del aire dentro de los grupos caliciares renales y abajo diferentes grados de afectación del riñón por parte de una infección enfisematosa, ¿no? Bueno, que en la foto de izquierda se ve solo en los grupos caliciares y en la foto de la derecha, pues colecciones mucho más heterogéneas, afectando tanto al parénquima renal como al espacio perirenal. Y ahora vamos a hablar de la pielitis enfisematosa, que no es lo mismo. Pielitis y pielonefritis son cosas diferentes. Los factores de riesgo, lo mismo, ¿no? Mujer más que hombre, uropatía obstructiva y el bicho aislado más frecuentemente, el E. coli. Se caracteriza por la presencia de gas solamente en el sistema colector. Entonces, este gas suele venir de una infección renal o vesical, no del urotelio, aunque el gas en sí está en el urotelio. En contraste con la pielonefritis, tiene una sintomatología insidiosa, a veces hay casos que son casi asintomáticos y la mortalidad es mucho más baja que la última, ¿no? Es de un 20%, contraste de un 50% o más de la pielonefritis. El tratamiento puede ser puramente con antibiótico y el diagnóstico diferencial básicamente se basa en diferenciarlo con la pielonefritis, ¿no?, que se caracteriza por presencia de gas en el parénquima normalmente, o también podría ser la presencia de gas en el urotelio, también podría ser secundaria a una cistitis enfisematosa que esté más abajo, que está haciendo un reflujo de gas hacia arriba. Pasamos a hablar de la cistitis, entonces, pues los factores de riesgo, los mismos que siempre, como estamos en gine, pues mujer más que hombre, uropatía obstructiva y la vejiga neurogénica es un factor de riesgo en este caso. Entonces se caracteriza por la presencia de burbujas de gas intravesicales o intramurales, como hemos visto antes con la cistitis. Lo más específico es que esté dentro de la pared, ¿no? Casi siempre si vemos aire dentro de la pared, secundaria cistitis enfisematosa. Aunque recuerdo un caso que vimos en mi hospital que era secundario a traumatismo, a una disección traumática por parte de urología pues del urotelio que acabó en una imagen muy parecida a una cistitis enfisematosa. Pero a la práctica clínica, si nosotros vemos esta imagen, casi siempre será una cistitis y se debería acompañar, ya que es una infección grave de muy mal estado del paciente. El diagnóstico diferencial en este caso, como siempre, instrumentación y también en caso de la vejiga, pues la fistulización con otros órganos, ¿no?, que serían la vagina y el colon, lo más frecuente. Y por último pasamos a hablar de la gangrena de Fournier, ¿no? Aparte de los factores de riesgo típicos, la obesidad en caso de mujeres sobre todo y la insuficiencia hepática y renal, el abuso de alcohol y el VIH. Estos son los factores de riesgo para la gangrena de Fournier. Es una fascitis necrotizante de la región perianal, perineal básicamente, genital, perianal, y el origen suele ser una patología de la región anorrectal, ¿no? Normalmente abscesos o fístulas que se complican en pacientes con comorbilidades. Representa una celulitis polimicrobiana que la mayoría de veces incluye bacterias anaerobios, que por eso lo ponemos aquí, que producen aire. La fisiopatología al final es que producen por citoquinas que segregan a una trombosis de los pequeños vasos de todo el tejido afectado que acaba con la gangrena del mismo. Entonces, en el TAC, bueno, en las pruebas de imagen que hagamos, pues veremos signos de fascitis, celulitis y burbujas de gas que están disecando los planos faciales de la región perineal. El tratamiento aquí sí que no puede ser con drenaje percutáneo, sino que se basa en el desbridamiento quirúrgico agresivo. Y el diagnóstico diferencial pues, es con otra patología de esta región, que básicamente sería la epididimitis, la torsión y tipos de celulitis que no son enfisimatosas.
Entonces, yo ya estaría, como conclusión, simplemente saber que las infecciones enfisematosas son un subtipo grave de infecciones que se caracterizan por la presencia de gas en el órgano afectado, ¿no? Sobre todo en el parénquima. El gas está desproporcionadamente más abundante que el pus y la mayoría de veces lo único que vemos es aire. Asocian un deterioro marcado del estado general del paciente y progresan rápidamente a sepsis y muerte. Tenemos que hacer siempre el diagnóstico diferencial con otras causas de aire en el parénquima de los órganos y muchas veces el estado general del paciente nos guía hacia el diferencial, ¿no? Si vemos algo que parece enfisematoso pero el paciente está perfecto, pues tendremos que dudar de nuestro diagnóstico. El factor de riesgo más importante es la diabetes mellitus y todo lo que conlleva. Y al tener este curso tan agresivo, pues es muy importante diagnosticarlos precozmente. Se pueden ver en la placa, la mejor prueba para caracterizarlas es el TAC y la ecografía pues, puede plantear dificultades y suelen requerir un tratamiento médico agresivo con drenaje percutáneo e intervención quirúrgica. Y esta sería la literatura y por mi parte ya estaríamos. Bien, gracias Aram. Deja de... sí. Si no me veía doble, sino en la pantalla. Gracias por la presentación y por la revisión del tema que como dices, es patología poco frecuente. Damos un poco de tiempo a ver si va saliendo alguna pregunta. Si no, mientras tanto, yo, bueno, me has presentado una entidad que no conocía, que es el enfisema gástrico benigno. No sabía ni que existía. Entonces, aunque no sea muy frecuente la isquemia, claro, yo viendo la imagen me planteaba el diagnóstico diferencial con la isquemia, ¿no? Que normalmente tienes el aire intramural, al final es lo que vamos a buscar. Entonces, no sé, pues si habías leído algo más de No. esto, si daba clínica, si no daba clínica, ¿no? Si es un hallazgo en un paciente, es un hallazgo incidental, ¿no? En cualquier otro, por otro motivo, si, ¿no? ¿Cómo lo enfocamos en el diagnóstico diferencial? Más que con la gastritis enfisematosa, con la isquemia, que a veces sí que es un poco más frecuente, ¿no? Que te pidan sospechas de isquemia intestinal. Sí, pues me he planteado la misma duda y es eso. Hay súper pocos casos escritos en la literatura y no sé, yo también me he planteado la duda de cómo lo diferencias de una isquemia como tal. Al final yo creo que es difícil en la imagen hacerlo, pero se supone que la afectación primaria en la gastritis enfisematosa es una infección que evoluciona mal y no una isquemia que después se pueda sobreinfectar. Que sería el caso de la isquemia complicada. Pero yo creo que es un diagnóstico muy difícil y que sinceramente no creo que veamos nunca. Está escrito en la literatura, pero bueno, la verdad es que no sé, creo que es una duda que... No sabes si hacen endoscopia o algo, claro, porque esto, bueno, tú ves gas allí, hay tres casos. quedarte sin decir que son enfisema gástrico benigno y así ya está, vale. No, el enfisema gástrico benigno o sea, a ver, el enfisema gástrico benigno es asintomático la mayoría de veces y se da en pacientes que básicamente han tenido una manipulación reciente o que toman mucho AINE o mucha corticoterapia. El que he enseñado era secundario a alta dosis de corticoterapia. Pero esto, la clave del diagnóstico respecto a la isquemia es que el paciente está asintomático. Y entonces, pues después puedes matizarlo con la distribución del aire, ¿no? El aire en el enfisema gástrico benigno se distribuye de forma lineal y bastante homogénea y en casos de isquemia o gastritis enfisematosa es mucho más heterogénea y asocia engrosamiento mural. Estos son los tips de diagnóstico con el enfisema gástrico benigno. Ahora, entre enfisema gástrico, o sea, entre gastritis enfisematosa y isquemia gástrica, yo creo que el diagnóstico es mucho más difícil porque muchas veces también tiene ingesta de cáusticos mezclada y no creo que son entidades que se solapan. Vale, perfecto, gracias. Ahí ha salido una pregunta del doctor Canalías, que digo un día, y que pregunta si el drenar una colección mayoritariamente de gas tiene la misma eficacia que drenar una colección de pus. Pues aparentemente sí. O sea, no sé si es la misma eficacia, pero el tratamiento de elección en muchos de estos casos es colocar un drenaje. Y no sé si a partir del drenaje ellos lo que hacen luego es hacer lavados y poder actuar de forma más directa sobre la infección. Pero el tratamiento de elección en muchos de los casos es, si el estado general del paciente lo permite, es hacer un drenaje percutáneo. A mí también me ha sorprendido. Muy bien, gracias. A ver.
No hay más preguntas de momento. Medio minuto, Víctor, si quieres ir. Parece que hay un comentario. Haciendo conclusiones. Espera, a ver, ahora ha salido. La felicitación del doctor Alexander, que es muy didáctica. Felicitaciones, Aram. Muy bien, no, yo solo ya para concluir, pues felicitar a Aram, ¿no?, por la revisión excelente que ha hecho de todas las causas de enfermedad enfisematosa, que no es sinónimo, como ha explicado muy bien, de tener aire a nivel intestinal. No siempre que haya aire quiere decir que haya una enfermedad enfisematosa, ¿no? Y una de las clásicas, no sé si se me oye ahora bien, es que se me ha cortado. Sí. Vale. Se ha congelado la imagen. Pues una de las clásicas situaciones en las que se ve aire, como comentaba Noemí, es el aire portal, ¿no?, que no necesariamente significa que haya una enfermedad enfisematosa, sino que traduce isquemia intestinal y no infección por anaerobios, ¿no? Y no solamente a una isquemia, ¿no?, sí que lo podemos encontrar por otras causas más benignas, ¿no? Exacto. Pero bueno, no, en definitiva, felicitarte, Aram. Creo que ha sido una sesión muy didáctica, de entidades totalmente distintas, pero con una cosa en común, la presencia de aire e infección por anaerobios, y que en algunos casos, aunque sea sorprendente, pues puede ser el tratamiento percutáneo con drenaje puede ser bastante resolutivo, a pesar de que no exista una importante colección, ¿no?, como has hecho énfasis. Sin más, no sé si quieres añadir algo más, Aram. Pues entonces despedimos la sesión y os esperamos a todos en la sesión de mañana. Muchas gracias a todos, que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.